Buenas noches. ¿Me están escuchando? Hola. Buenas noches, doctor. Sí, me escucho. Natalia. ¿Se ve, niña? ¿Se ve la diapo? No. ¿No se ve? Ya.
Sí se ve, doctor. ¿Ahora me escuchan? Sí, doctor, se escucha. Gracias. Bueno, vamos a hablar sobre embolia arterial ahora. Émbolo significa algo que se movió, un coágulo que se movió, ¿verdad? Entonces, como introducción podemos decir que es la obstrucción brusca de una arteria producto de un émbolo que migró de algún lugar a distancia. Y como consecuencia de esta oclusión aparece un síndrome que es el síndrome de isquemia arterial aguda. Se denomina isquemia a cualquier disminución brusca que pone en riesgo la viabilidad de esta extremidad. Por eso que tenemos que tener en cuenta esta clasificación o estas causas de esta obstrucción, que es la embolia arterial y la trombosis arterial. No es lo mismo embolia arterial que trombosis arterial. La isquemia aguda de origen embólico con exactitud cuándo, a qué hora, cuántos días hace que empezaron los síntomas. Además, tiene un foco embolígeno conocido, como es el paciente que tenga una arritmia cardíaca y que haya antecedentes de un cuadro similar previo. Ya sabemos que es una claudicación intermitente, ¿no es cierto? Es cuando el paciente camina 2 o 3 cuadras y empieza a presentar dolor en miembros inferiores. Entonces el paciente tiene que pararse, sentarse, descansar y volver a caminar otra distancia similar y vuelve a hacer la misma clínica. A eso se llama claudicación intermitente. Anormales en el miembro colateral obtiene pulsos normales. En un lado, en el daño afectado, no hay pulso. Y en el otro lado son pulsos normales. Y vamos a ver que esa ausencia de pulso trae un montón de consecuencias, un montón de signos y síntomas. Para hablar de la epidemiología, tenemos que tener en cuenta que antes era más común hablar de la insuficiencia cardíaca reumática o la cardiopatía de origen reumático, que es propio de la gente joven. Y ahora esa cardiopatía reumática ha disminuido
pero ha aparecido otra que es del adulto, que es la cardiopatía arteriosclerótica degenerativa. En cuanto al sexo, la relación es mayor en la mujer, 1,5 a 1, y la mortalidad, fíjense que va entre el 10 y el 20%, pero existe la posibilidad de salvar el miembro en un 75-90% de los casos, siempre y cuando el paciente acuda pronto, siempre y cuando se haga un diagnóstico. La etiopatogenia tiene 3 orígenes del émbolo: cardíaco, o sea, la cardiopatía, la lesión arterial proximal, un trauma, por ejemplo, y 3, los procedimientos quirúrgicos cardíacos vasculares. 3 orígenes. El foco embolígeno más frecuente del corazón, que representa un 80-90% de la cardiopatía, más frecuente es la fibrilación auricular. Después como vamos a ver cuando avancemos el tema, produce lesión o produce daño, es en el mesenterio. Los famosos infartos o trombosis del mesenterio. Con independencia del origen de la fibrilación, la cardiopatía reumática o esclerótica, esta arritmia, está presente en el 75% de la embolia arterial. O sea, paciente con fibrilación, hay que hacer el tratamiento antitrombótico antes que tenga sus complicaciones mayores. El infarto agudo de miocardio es la segunda causa de embolia arterial, que representa el 20%, y otras fuentes como la miocardiopatía dilatada, la prótesis valvular cardíaca, sobre todo las mecánicas, y la valvulopatía mitral reumática. Cuando uno habla de alteraciones vasculares, tiene que pensar primero en el corazón, que es la fuente, es el depósito de balas, que son los trombos que van a migrar a distancia. Otros tumores intracardíacos, los famosos miomas, que son raros, endocarditis bacteriana en pacientes es el foco no cardíaco más frecuente, pregunta, representa el 5%. Placas arterioscleróticas ulceradas, eso existe mucho en los pacientes con alteraciones vasculares crónicas. En cuanto a la etiología de la embolia arterial, tenemos la cardíaca, patología arterial, embolismo pseudotumoral, embolismo gaseoso y graso, y embolismo por cuerpos extraños, y el embolismo paradójico. En la patología cardíaca, las arritmias, los infartos agudos de miocardio, aneurismas ventriculares, miocardiopatía dilatada en quienes pacientes chagásicos o aquellos portadores de válvulas. Por eso decimos valvulopatías, cardiopatías reumáticas, prolapsos de la válvula mitral y los tumores, los mixomas. En cuanto a la patología arterial, los aneurismas, pero que no son de origen cardíaco, porque los aneurismas pueden estar en cualquier arteria. Arteriosclerosis, embolia de la placa de ateroma, que se desprenda por un aumento de la presión, las placas de ateroma se desprenden y migran a distancia haciendo la obstrucción arterial. El embolismo pseudotumoral, la famosa hidatidosis. Embolismo gaseoso o graso en quienes
en pacientes que son sometidos a cirugía traumatológica, a cirugía de la cavidad pélvica, que pueden los embarazos con ruptura prematura de membrana o desprendimiento prematuro de placenta, dan los embolismos gaseosos o grasos. Y el embolismo por cuerpos extraños, ¿en quiénes? En pacientes que tienen una vía venosa central y que uno lo saca sin tener el cuidado respectivo y se suelta el catéter y se queda ahí adentro. Por eso que cuando ustedes le digan retirarle la vía central a ese paciente cuando tenga el internado, si nadie les ha enseñado, no lo hagan. Díganle, doctor, al jefe o al residente, nunca he sacado un catéter, por favor, ¿me puede enseñar? Entonces ya la próxima, con seguridad, ustedes lo van a poder hacer. Nunca hagan algo que no han hecho. Localización. Una vez desprendido de su origen el émbolo, es arrastrado por la corriente sanguínea a través de los vasos. ¿Y dónde se va a depositar? En una bifurcación. ¿Por qué? Porque ya disminuye la luz del tronco vascular mayor. Entonces, ese es el foco primero, es la estenosis, la bifurcación. El principal destino del émbolo, ¿dónde va a ser? A nivel del cerebro. Los famosos ACV, isquémica, por obstrucción, quedan englobadas en el síndrome de accidente cerebrovascular. O sea, hablamos de un ACV isquémico. Que esa isquemia en el cerebro se lo ve después de 24 horas. Por eso siempre hemos hablado de que usted hace una tomografía y la primera tomografía es un parámetro para medir lo que usted pueda encontrar, lo que viene después. Y por eso las tomografías se repiten a las 12 a 24 horas. El 40% se localiza en miembros inferiores. Los miembros superiores solamente el 15 a 20% y las arterias viscerales el 5%. Ahí están las trombosis mesentéricas. La bifurcación femoral constituye el sitio más frecuente de oclusión embólica, entre el 35 y el 50%, seguidos de bifurcación popliteal. Todo paciente que llegue a la emergencia con dolor en los dedos, en miembros inferiores, busquen los signos clásicos, que lo vamos a ver en el siguiente slide, del tromboembolismo arterial. Y si no hay irrigación, pues lo primero que va a aparecer, dolor, frialdad, la síncope, que lo vamos a ver más adelante. El 10% de los episodios embólicos afectan varios territorios, cerebro, periférico, visceral. Ahora bien, por eso que les decía, siempre hay que hacer el examen de miembro. No, si el paciente viene con dolor abdominal, no vean solamente de dónde está el cinturón o el pantalón para arriba. Desprendan el pantalón, abran la falda de la señora, desprendan el cierre y revisen la región inguinal. Y vean miembros inferiores. ¿Qué buscamos en miembros inferiores? Edema, frialdad, cambio de coloración, llenado capilar. Siempre tenemos que buscar. Es parte del examen clínico para consignarlo en una historia clínica. Localización de las embolias arteriales. Femoral, hasta el 49%. La ilíaca, hasta el 27%. La poplite, entre el 12 y 16%. Miren todavía eso. Extremidades superiores, la humeral, axilar, radial,
La humeral representa el 60%, la axilar el 25% y la radial el 8%. La tibial menos hasta 6% y la bifurcación de la aorta 3 a 6%. ¿Por qué la tibial entre 4 y 6%? Porque a ese nivel hay más colaterales. Entonces la clínica de la obstrucción va a ser menor. Fisiopatología. Al producirse la oclusión súbita, brusca, por el émbolo de esta arteria, el lecho arterial distal sufre un espasmo, sufre una parálisis, una éxtasis. Entonces, ¿qué va a haber? Coágulos. Y se va a convertir en una fuente embolígena. Entonces, los hechos fisiopatológicos que se suceden en el lugar de impacto del émbolo son los siguientes. Oclusión mecánica por el émbolo. Vasoespasmo porque no llega sangre hacia el distal. Trombosis secundaria, o sea, en contigüidad o a distancia de forma discontinua. Puede por las colaterales hacer trombosis también pequeña, periférica. Y además alteraciones morfológicas de la pared arterial. ¿Qué va a haber? Hasta puede producirse un pseudoaneurisma. Y ahí nos vamos a acordar nosotros de las alteraciones o la clasificación de las lesiones arteriales. Cuando existe un trauma, nosotros tenemos que auscultar buscando un frémito. ¿Para qué? Para descartar un pseudoaneurisma. Paciente que tiene un trauma va a hacer circulaciones colaterales, fístulas arteriovenosas. Entonces, busquemos los signos y síntomas de cada una de estas patologías. La principal alteración de la pared que puede haber son los pseudo o falsos aneurismas, porque si está obstruido es como si estuvieran llenando una vejiga, un globo. Va a llenar el globo, se va a ir inflando. ¿Por qué? Porque la parte distal del globo no tiene perforación, entonces va a llenarse. Y la parte final va a empezar a presentar espasmo y éxtasis. La repercusión del episodio embólico es variable y depende de qué, del calibre del vaso que se ha obstruido y de la presencia de circulación colateral. Es lo que le decía, las tibiales tienen más circulación en esa zona y por eso es que las colaterales salvan de la isquemia distal del pie. Además tiene lugar otro evento fisiopatológico que agravan la isquemia, como son la fragmentación, o sea, el coágulo se deshace, y esos coágulos que se han fragmentado en pequeños pedazos migran y vuelven a formar otros trombos en otros vasos. Entonces la fisiopatología de la isquemia aguda se puede manifestar de distintos grados. Isquemia moderada, isquemia avanzada, isquemia grave. Vamos a hablar de cada una de ellas y van a ver ustedes que es fácil hacer diagnóstico. La isquemia moderada, caracterizada por la ausencia de trombosis distal con eficiencia en la circulación colateral. O sea, sigue habiendo circulación. Pero aquí
el paciente le va a relatar de que hace 6 meses que camino, me duele, me canso, lo siento las piernas pesadas y tengo que descansar para volver a caminar. Ahí aparece la claudicación. En la práctica puede suceder en las embolias, en la bifurcación de la poplitea y en la embolia de localización axial y humeral, axilar y humeral. Si el trombo está en la región poplitea, por ejemplo, ese paciente más pronto va a tener, o mejor dicho, más va a tardar en tener claudicación. ¿Por qué? Porque en la parte distal de los miembros inferiores hay más colaterales que en la parte proximal. La isquemia avanzada. Existe un sufrimiento tisular importante, con síntomas y signos indicativos de la gravedad de la isquemia. ¿Cuáles serán esos signos y síntomas? Frialdad, cianosis, llenado capilar alterado. Y aquí viene lo peor, que puede ser muy rápido, la isquemia grave. Y fíjense ustedes, lamentablemente es la más frecuente. ¿Por qué creen? Porque el paciente llega tarde a la consulta. Primero, ¿qué hace? Se va poniendo cataplasmas de barro, se va a ir al curandero, a la farmacia a comprarse el remedio y llega tarde. Fíjense, cursa con el cuadro clásico de isquemia aguda derivado de la hipoxia, y esa hipoxia conduce a la gangrena en pocas horas de iniciado el cuadro. Y aquí viene lo que hemos hablado de la famosa triada de Virchow. O mejor dicho, las etapas de la embolia arterial. Claudicación intermitente, dolor en reposo y la última, ulceración y necrosis o gangrena. La triada de Virchow en vena. Y dentro de esas lesiones o dentro de los tejidos que más se afectan son los nervios. En 3 horas de isquemia, el nervio ya está dañado, ya existe déficit neurológico, déficit funcional. Y a partir de las 24 horas se produce la necrosis muscular, la lesión de los nervios periféricos y aumento de la viscosidad sanguínea que va a dar origen a la formación de más coágulos, de más trombos. Si la isquemia persiste, se produce el fenómeno de no reflujo. Si está obstruido, imposible que haya reflujo como consecuencia del edema masivo en el intersticio del endotelio capilar. La recuperación sin lesión es habitual cuando la revascularización tiene lugar en las primeras 6 horas. Por eso les decía, ¿por qué es más grave la parte grave? Porque llegan tarde. Si el paciente llegara antes de las 6 horas, usted hace la embolectomía y el paciente recupera sin lesiones, sin secuelas. Entre las 6 y 12 horas se debe esperar la recuperación con secuela neurológica probablemente. Y a partir de las 12 horas resulta muy frecuente la necesidad de amputación. Miren qué rápida se produce la gangrena. Que pueden ser amputaciones menores o, dependiendo dónde está el trombo, hacer amputaciones mayores. Y después de 24 horas no hay nada que hacer.
En los otros usted puede hacer estudios, arteriografía, por ejemplo, eco doble. En esto ya no. Después de 24 a 48 es irrecuperable el miembro y tiene que ir a una amputación. Y aquí está lo que les decía, la clínica, ustedes ya saben cuáles son las 5P. Dolor, palidez, parestesia, paresia y ausencia de pulso. Y en las embolias graves, aumentémosle una P más, que es poiquilotermia, frialdad, piel dura, gruesa. La clínica aguda tiene lugar en el 80% de los casos y en un 60% la clínica de presentación es el dolor intenso. Mientras que el 20% solo existe paresia o parestesia y frialdad. Y cuando usted examine un miembro alterado con algún problema vascular, hagan comparación, busquen el pulso en la otra extremidad, que no le duele, busquen el color, busquen la temperatura, pero siempre comparemos. Así como comparamos el emitor derecho con el emitor izquierdo, el hemicráneo derecho con el izquierdo, también hagamos lo propio cuando examinemos un miembro derecho e izquierdo. El síntoma cardinal es el dolor de comienzo brusco e intenso. No vuelvo a repetir por enésima vez. No existe síndrome compartimental sin dolor. Y el paciente con una embolia hace un síndrome compartimental. ¿Por qué? Porque está obstruido, hay éxtasis, hay edema. Entonces, hay una transudación y el compartimiento se llena. En un primer momento se localiza en la región donde impacta el émbolo, el dolor, por distensión súbita de la pared del vaso, porque llegó un coágulo y lo taponó. Y posteriormente, distal al punto de la oclusión. ¿Por qué? Porque empieza ya la isquemia tisular, empieza la necrosis. La palidez y la frialdad acompañan al dolor en el inicio del cuadro, mientras que la hipoestesia y la parestesia se presentan al comienzo. Por eso hemos dicho que el nervio en 3 horas ya está dañado. La parálisis es un signo tardío y se acompaña de la pérdida de sensibilidad. Son factores pronósticos. Si ustedes en ese paciente encuentran parálisis, el pronóstico es malo. Quizás no para la vida del paciente, pero para la extremidad sí. La clínica de la embolia arterial, ¿cuáles son los signos y síntomas? Síntomas precoces: dolor, frialdad, parestesia. Síntomas tardíos: hipoestesia, anestesia, parálisis, empastamiento. O sea, los músculos se ponen duros. Cianosis, la cianosis ustedes saben que siempre es tardía. ¿Cuáles son los signos? Ausencia de pulso, palidez, depresión venosa, flictenas, edema, rigidez muscular y gangrena. O sea, imagínense ustedes que estos pacientes ya presentan ampollas pequeñas. Realizar el diagnóstico diferencial con otras 2 etiologías posibles. Miren, lo que le decíamos, embolia y trombosis. Embolia arterial y trombosis. Basándose en la existencia de la historia de historia de cardiopatía embólica, presencia de factores de riesgo para la arteriosclerosis, como la hipertensión, diabetes, tabaco y dislipidemia, nosotros vamos a ir formando nuestra propia historia, nuestro propio diagnóstico. En la isquemia aguda existen 3 categorías clínicas.
extremidad viable, extremidad amenazada, por eso depende de la hora y el vaso, y la extremidad irreversible. Los tres signos clínicos clave para determinar la gravedad son el dolor, la pérdida de sensibilidad y la debilidad muscular. Pregunta: signos clínicos clave para determinar la gravedad del embolia arterial: dolor persistente, pérdida de sensibilidad y la debilidad muscular. Diagnóstico diferencial entre embolia y trombosis. Historia de cardiopatías embolígenas. En la embolia sí hay, en la trombosis poco frecuente. Historia de claudicación intermitente poco frecuente en la embolia y habitual en la trombosis. Instauración y la trombosis progresiva. Factores de riesgo de aterosclerosis, hipertensión, hipercolesterolemia, diabetes y tabaco. En la embolia, poco frecuente, pero en la trombosis habitual. Localización en miembros superiores. La embolia es frecuente. En la trombosis es poco frecuente, más es propia de miembros inferiores. Localización en miembros inferiores frecuente en la embolia y muy frecuente en la trombosis. Yo en el internado. El diagnóstico hemos dicho que es fundamental una buena historia clínica. Y eso con las 5 P. En primer lugar, se debe realizar el diagnóstico sindrómico de isquemia aguda para excluir otras causas o otros diagnósticos diferenciales que podamos dar, como es la insuficiencia cardíaca grave, la trombosis venosa profunda. Y aquí, cuando hablemos de trombosis venosa, es que vamos a conocerla por el edema. En la trombosis venosa, como vamos a ver en el otro tema, aparece la famosa flegmasia alba Dolen primero. Y ya cuando el cuadro está avanzado, aparece la flegmasia cerúlea Dolen. Que dijimos que era la flegmasia alba, es un edema venoso de color blanco, doloroso. En cambio, la flegmasia cerúlea Dolen, en caso de isquemia, de necrosis ya, es un edema doloroso, pero de color, de aspecto de cera, moteado, marmóreo, signo de necrosis isquémica. Existen otras pruebas adicionales para el diagnóstico: el Doppler portátil, unidireccional o bidireccional, que nos va a mostrar el silencio completo distal, o sea, no va a haber pulso, no va a haber. El ecodoppler color muestra el lugar del sitio donde está obstruido, donde está el coágulo localizado. Y lo más corriente que podemos hacer en cualquier hospital es una arteriografía. Esta arteriografía canaliza usted la arteria, generalmente la más fácil de localizar es la femoral, en el triángulo de Scarpa, inyecta contraste y hace su estudio usted en emergencia rústicamente, digamos. Pero lo puede hacer incluso por la clínica que el paciente tenía, lo puede hacer en quirófano porque lo va a meter a hacer una exploración vascular. Entonces, en el quirófano hace ya la incisión, no lo hace por punción en el triángulo de Scarpa, encuentra la arteria, le coloca una bránula y le pasa contraste. Entonces, intraoperatoriamente con un arco en C,
que se utiliza para reducir fracturas en traumatología, usted puede localizar el lugar de la obstrucción. En estos estudios, fíjense, la arteriografía establece la localización del émbolo. Además, mire, da una información sobre la etiología. Los signos arteriográficos de embolia son ¿cuáles? ¿Qué vamos a ver en la arteriografía? La detención brusca del vaso mayor y empieza a llenarse los colaterales. En la imagen del menisco invertido o del rombo, esta es dependiendo el lugar. Generalmente, ¿dónde lo vamos a encontrar esto? En las bifurcaciones. La obstrucción de dos vasos en paralelo puede ser la femoral superficial y profunda. Eso nos va a dar una imagen de que el trombo es alto. Y la ausencia de circulación colateral, ¿por qué? Porque el trombo está arriba y la circulación colateral está más dada en la parte inferior. Puede plantearse como paso previo a la embolectomía la fibrinolisis. ¿Qué significa fibrinolisis? Significa dar trombolíticos intraarteriales para tratar de deshacer ese cuadro. Si el cuadro no mejora, si el paciente sigue igual o empeora, entonces hay que ir directamente a una embolectomía quirúrgica. Hace una arterectomía, o sea, abre la arteria poniendo un clan vascular en la parte superior para que no sangre demasiado. Y de ahí pasa una sonda que se llama Fogarty, que es una sonda larga, delgada, que tiene un baloncito en la punta. Lo pasan desinflada, lo inflan y con el balón inflado arrastran los coágulos. Ustedes han debido ver para hacer exploración de vía biliar, ¿no? Entonces, con esa sonda usted pasa, infla y arrastra los cálculos igualito que los coágulos. Ahora, el diagnóstico diferencial de la isquemia aguda de las extremidades. Procesos que pueden imitar a la isquemia aguda en las extremidades. Primero, un bajo gasto cardíaco, o sea, una cardiopatía. Trombosis venosa profunda, otra vez volvemos, flegmasia cerúlea dole, caso avanzado. Neuropatía compresiva aguda, la famosa hernia de disco, las compresiones de los nervios ciático-popliteo, que también dan irradiación en su dolor y uno cree que es una hernia de disco y dejamos que el cuadro vascular avance y llegamos a la flegmasia cerúlea dole más una gangrena del miembro inferior por una isquemia prolongada. Causas no arterioscleróticas de la isquemia aguda en las extremidades. ¿Cuáles son las causas? Traumatismo, disección arterial, arteritis, los estados de hipercoagulabilidad, quistes popliteos que existen y atrapamiento popliteo. Causas de isquemia aguda en las extremidades, en arteriosclerosis, trombosis arterial, trombosis de un injerto de derivación previa y ateroembolismo. Ahora, cuando ustedes son jóvenes, quizás estos ateromas difícilmente lo tengan, salvo que sean consumidores de mucha grasa. ¿Cuál es el tratamiento?
Tratamiento inmediato. La isquemia aguda constituye una emergencia médico-quirúrgico. ¿Por qué médico-quirúrgico? Porque tienen que poner anticoagulante. Y quirúrgico si no cede a esto. El riesgo de pérdida de la extremidad aumenta con la duración de la isquemia, lo que hemos venido repitiendo todo el tiempo. Si han transcurrido menos de 2 horas, salvo gangrena establecida, se indica anticoagulación con heparina de bajo peso molecular. Control del dolor, analgesia. En ningún caso aplicar calor a la extremidad empeora gravemente las lesiones. ¿Por qué? Porque si está obstruido y el calor que produce vasodilatación, entonces van a dilatar más los vasos, ese vaso que está obstruido, y van a producir una lesión, un aneurisma, un pseudoaneurisma o una disección. El tratamiento quirúrgico, en la mayoría de los casos, la elección de la isquemia aguda de origen embólico es la embolectomía arterial. Lo que les decía, con sonda de balón de Fogarty. Una sonda delgada, larga, con un balón que se lo infla con una jeringa de insulina, con líquido o con aire, y se arrastran los coágulos. Una vez realizada la embolectomía, debe comprobarse la permeabilidad distal haciendo una arteriografía. Como les dije, como ya está el paciente en quirófano, han hecho el estudio, entonces hagan la arteriografía con un arco en C y van a ver si se destapó, si salieron todos los coágulos. En caso de trombo residual, está indicado el tratamiento fibrinolítico intraarterial. A veces se quedan pequeños fragmentos de coágulo. Entonces, para que no vuelva a ser el núcleo que se vaya formando más grande el coágulo, entonces utilicemos fibrinolítico, la heparina de bajo peso molecular o la heparina sódica endovenosa o intraarterial. La evaluación clínica y las pruebas complementarias preoperatorias, ¿para qué hacemos? Para corregir los desequilibrios hidroelectrolíticos de ácido base, la glicemia, la hipotensión, el fallo cardíaco, etcétera, se deben realizar en el menor tiempo posible para no retrasar la cirugía. ¿Cuál es lo más importante, por ejemplo, de esto? Para laboratorio, ¿qué vamos a realizar? ¿O qué estudio? Un hemograma, coagulograma y el grupo sanguíneo. Y ese paciente se va a quirófano. Los demás estudios, hágalo intraoperatorio. Otros procedimientos alternativos a la embolectomía son el tratamiento trombolítico mediante cateterismo locorregional. O sea, le pone un catéter en el lugar y van utilizando una bomba de infusión trombolítico. Ahora incluso están haciendo la trombectomía percutánea por aspiración o mecánica, hacen como haciendo la litotripsia, hacen unos golpes especiales, unas oleadas especiales y pueden destruir los coágulos. Pero siempre que hagan esto hay que estar atento porque puede ese trombo que deshizo vaya y se localice en una arteria de menor calibre a distancia. Se utilizan catéteres de gran calibre, una jeringa de 50 ml para extracción o aspiración de coágulos. A medida que usted va introduciendo el catéter, va aspirando, entonces por aspiración arrastra el coágulo. Por aspiración. Dice de gran calibre, dependiendo del vaso que esté alterado. Los dispositivos de trombectomía mecánica percutánea pueden actuar mediante una recirculación. La recirculación usted lo hace cuando el trombo
o el obstáculo o la obstrucción hubiera empezado. Entonces usted hace una recirculación, nueva circulación. Esto lo que produce es la disolución, la destrucción del trombo. Lo licúa, lo deshace. Pero pueden presentarse síndromes de revascularización. ¿Y cuáles son esos dos síndromes? El compartimental, que es de tipo loco regional, o sea, es un solo lugar, pero hay otro mionefropático metabólico, que no es en el lugar, puede ser a distancia. Por eso hablamos mionefropático metabólico. Es sistémico, y este es el que menos respuesta tiene al tratamiento quirúrgico, porque está en varias partes. Puede sacar el mayor, pero lo otro tiene que utilizar otro tipo de medicamento. La isquemia. ¿Qué es lo que falla en una isquemia? Es la perfusión. ¿Qué va a hacer esta isquemia? Va a haber un aumento de la permeabilidad capilar, va a haber un exudado intersticial, y ese exudado va a aumentar la presión, va a haber dolor, abombamiento e impotencia funcional. Esto nos va a llevar a un síndrome compartimental. ¿Por qué? Porque hay un exudado y edema. Va a aparecer acidosis metabólica capilar. Va a haber cambios electrolíticos, va a haber cambios enzimáticos y va a haber mioglobinuria. Y esta mioglobinuria, ¿cuál es la complicación mayor de la mioglobinuria? Una insuficiencia renal. A esto se llama un síndrome metabólico, el otro es un síndrome compartimental. El síndrome entonces de revascularización es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, el famoso SIRS. Hay un desbalance proinflamatorio y antiinflamatorio. Hay una depresión inmunitaria en el paciente. Y esto, fíjense en qué termina, en un fallo multiorgánico. Primero va a fallar la parte renal. Bien, ahora, como son temas cortitos, vamos a hablar de su pareja, que es el tromboembolismo venoso. A veces llegan a los pacientes a la emergencia y uno no sabe si es arterial o es venoso, porque hemos dicho que hay vamos a hacer diagnóstico diferencial con un tromboembolismo venoso, ¿no es cierto? Pero es característico. ¿Cómo sabemos? Solamente con tocarle el pie sabemos que es arterial, frialdad, cianosis, ausencia de pulso y llenado capilar alterado. Arterial. La trombosis venosa profunda y el embolismo pulmonar constituyen diferentes formas de presentación de la misma enfermedad conocida como tromboembolismo venoso. Se inicia con la formación de trombos en las venas, generalmente en las venas profundas de los miembros inferiores y de la pelvis. Y es menos frecuente en las venas de los miembros superiores y el cuello. En la mayoría de los casos, los trombos se inician en la vena de la pantorrilla. El embolismo pulmonar representa una de las principales causas de muerte evitable en los pacientes hospitalizados.
Por eso que ahora se recomienda la movilización precoz de los pacientes posoperados. Si hay antecedentes de circulación, alteraciones circulatorias como venas, varicosas, o la cirugía va a ser larga, o la cirugía va a ser de miembros inferiores, de fémur, por ejemplo, o de pelvis, se recomienda hacer un vendaje. Se van a caer. Así están, se levantan, se paran y caen. Hacen un síncope. Porque se desprendió un coágulo y se fue al cerebro. O a los pulmones, que es lo más común. Por eso hablamos de trombosis venosa. Y trombosis pulmonar, tromboembolismo pulmonar. En lo que se refiere a los pacientes quirúrgicos, las autopsias han demostrado que el embolismo pulmonar fue el causante directo, miren, del 10% de las muertes durante el posoperatorio. Por eso que los ginecólogos hay que recordarles siempre que tienen que utilizar anticoagulantes, los traumatólogos también, o los cirujanos que movilizan mucha víscera, por ejemplo, cuando se hace colectomías. Se sospecha en este tipo de pacientes que se levantan y se caen de un tromboembolismo pulmonar. Y fíjense
Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Buenas noches, doctor. Sí, la escuchamos. Sí, doctor. Ellos todos están durmiendo, ¿no? Entonces, la prevención del tromboembolismo venoso en cirugía. Se han establecido distintas categorías de riesgo de presentación del tromboembolismo venoso. Postoperatorio pueden ser bajo, moderado, alto o muy alto. El riesgo moderado, paciente de más de 40 años sometido a cirugía mayor. Doctor. ¿No se ve? No se ve. Wow. De hecho, no se ve hace como 10 minutos. ¿Por qué no me avisan? Pero le estamos escribiendo y usted no responde. Pero no veo el celular. Le llamé también. Supuse que era por algo. Porque le escribí y le dije de que yo podía, si quiere, crear un link, la paso la diapositiva ahí y ya usted solo habla. Si tiene problemas presentando la diapositiva, lo puedo ayudar. A ver, hacerlo. Ya. Ya, chicos, les cuento que no está dando mi computadora, pero acabo de mandar la diapositiva. Si alguien con computador, que esté con la computadora ahorita puede crear un link y ya el doctor se une y él solo habla y uno de ustedes lo va cambiando la diapositiva para él. Por favor. Puse la diapositiva de ahora en el grupo. Gracias.
Para que no nos compliquemos, bueno, para que no me complique, porque de estas cosas no entiendo. Como nos faltan más que 12 diapositivas, lo terminamos mejor mañana y avanzamos el otro tema, ¿no? ¿Está bien? Sí, es mejor. Es mejor. Me van a arruinar la vida ustedes con estas cosas. ¿Ya?